Aquí en la pantalla de C5N. Hoy día de récord de casos de COVID-19 aquí en Argentina y día récord de muertes también por ese síndrome. Vamos a hablar de cómo nos pega la pandemia en términos sociales. Vamos a hablar de algo importante para la pospandemia, pero que se está dando en el durante. Una discusión que se catalizó en esta última semana con dos eventos. Primero, el conflicto que enfrentó al gremio de camioneros con Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, la empresa que utilizan muchísimos argentinos y cada vez más argentinos para hacer compras online a través de internet y que, bueno, lleva justamente esos productos a una rápida entrega. Este hombre que tengo a mis espaldas, no el presidente, sino Marcos Galperín, que lo van a ver ahora en un instante, fue uno de los favoritos del expresidente Mauricio Macri, uno de los empresarios que tomó como modélicos y que de hecho defendió también el propio Marcos Galperín a Macri hasta el último día, siendo incluso fiscal de su fuerza. Bueno, por eso esta discusión se empezó a convertir en un Boca River, se metió en la grieta, se convirtió casi en un concurso de popularidad. Pero a mí me interesa ir a lo estructural. Y por eso hoy vamos a hablar de ese conflicto y también de la reglamentación de la votación en la legislatura porteña de una ley que establece nuevas obligaciones para las plataformas de delivery. Ustedes, no sé si se dieron cuenta, no los invito a salir porque tenemos que quedarnos en casa, pero oteen por el balcón, por la ventana, por donde sea, y van a ver un pibito en bicicleta o en moto llevando un pedido, una pibita transitando cualquiera de las avenidas que ustedes vean. Son 15.000 solamente en la ciudad de Buenos Aires y se estima, porque no tenemos idea, unos 60.000 en toda la Argentina. El capitalismo delivery es materia de discusión en todo el planeta. ¿Por qué? Y bueno, porque la pandemia nos convirtió casi en dependientes a muchos del delivery. Y a los que se quedaron sin laburo los empujó a trabajos más precarizados. El del delivery hoy es una salida como era el remis en los años 90, ¿se acuerdan? Como el parripollo, pero con mucho menos capital. Alcanza una bicicleta, una motito, para empezar a hacer un mango ahí, bajo un régimen laboral que es recontra explotador. En un ratito vamos a tener aquí, en nuestros estudios, la voz de ellos, de los protagonistas, de quienes están en la pandemia en la primera línea, igual que los enfermeros, igual que los médicos, igual que los traumatólogos, que los kinesiólogos, que los radiólogos. En un ratito acá los vas a ver, a los que llaman héroes en algunas publicidades, pero a los que les pagan como esclavos, casi con un plato de arroz, como en China antes de los cambios que hubo en los últimos 30 años. Claro, es una discusión estructural porque estamos discutiendo de qué van a laburar nuestros hijos, de qué vamos a laburar nosotros en la pospandemia y cómo lo vamos a hacer también. Vas a ver en este programa lo que se está discutiendo en el mundo respecto de esto. Y vas a ver que es mucho más interesante que chicanitas menores entre distintas fuerzas políticas o en una misma interna. Vamos a hablar de las empresas de plataforma, de sus algoritmos y de cómo terminamos los humanos haciendo el trabajo sucio y los robots ordenándonos qué hacer. Pero claro, no son los robots. Es un puñado de multimillonarios que dominan crecientemente el planeta y que se están haciendo con la pandemia cada vez más ricos. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, solamente ayer, escucha esto, solamente ayer ganó 13.000 millones de dólares. El dueño de Amazon solo ayer incrementó su fortuna en esa magnitud, que es casi el regateo que hay entre la Argentina y los acreedores por la deuda, gracias a lo que subieron las acciones de Amazon, una de las empresas que está usando más la gente justamente por la pandemia. Como les decía, 700.000 argentinos compraron por primera vez por comercio electrónico en esta pandemia. Hay evidentemente allí un vuelco, gente a la que le está yendo bien en este momento en el que estamos todos sufriendo y pasándola mal. ¿Está mal eso?
¿Hay que penalizarlos porque a alguien le vaya bien o zafe? No, para nada. Pero lo mínimo que uno podría esperar son condiciones dignas de trabajo en esos lugares. Y sobre eso vamos a discutir hoy. Sobre eso y sobre la responsabilidad del Estado en garantizarlo también. Porque la verdad que no lo está haciendo. Vamos a hablar en instantes con el ministro de Defensa, con Agustín Rossi, sobre los problemas en la coalición gobernante. ¿Por qué salió él a decir que banquen a Alberto? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo estaba transmitiendo? Y vamos a hablar también de Vicentín sobre el final del programa, porque hoy hubo, te la cuento así, brevísima, una reunión clave entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Y en el medio, Claudio Lozano, que fue el cerebro de la expropiación, dijo: hay que volver al plan de la expropiación. No puede seguir el plan Perotti, que es justamente lo que hoy discutió el presidente con el gobernador de la provincia de